Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Doy gracias a Dios porque me permite estar nuevamente con ustedes en una asamblea pública más de adoración, compartiendo su bendita palabra. ¿Ha pensado usted, querida persona que hoy nos acompaña, que desea convertirse a Dios, que Dios, a causa de la multitud de sus pecados, no le va a perdonar? El día de hoy yo quisiera que juntos leyésemos en la Biblia la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, verso 11 al 24, lo que el Señor Jesús tiene que decirnos a todos, especialmente a aquellas personas que desean convertirse a Dios, pero que creen o que tienen dudas de que Dios les vaya a perdonar. Dice, también dijo, hablando de el Señor Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Lo que acabamos de leer se conoce como una parábola. Y esta parábola es una de las más conocidas del Señor Jesús. Y creo que muchos de los aquí presentes no solo la han leído, sino también la han escuchado. Y esta parábola es llamada la parábola del hijo pródigo. Es una parábola que en la Biblia la encontramos junto con otras parábolas como ser la de la oveja perdida y la moneda perdida. Y esta parábola nos habla de las consecuencias del pecado en la vida del ser humano, pero también del arrepentimiento de un hombre y del gran amor de Dios el Padre, o el gran amor que Dios el Padre siente por los pecadores, en especial por aquellos pecadores que se arrepienten, pero también vemos cómo da esa oportunidad al pecador para comenzar de nuevo. Y antes de comenzar el estudio de esta parábola, creo que es muy importante que nos familiaricemos con el contexto para entender por qué el Señor Jesucristo habló esta parábola a los fariseos y a los escribas. Y para esto les invito que leamos
Aquí mismo en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, el verso 1 y 2, en donde leemos: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y come con ellos. Aquí vemos cómo Lucas inicia esta historia o parábola del hijo pródigo escribiendo: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran judíos que habían adquirido a través de dinero la autoridad de cobrar impuestos a los judíos. Ellos, por decir así, habían comprado, dando fuertes sumas de dinero, el derecho a cobrar impuestos a los judíos. Y esto lo habían comprado de las autoridades romanas. Por esta razón, por cuanto era impuesto para las autoridades romanas, es que los judíos lo rechazaban, por cuanto ellos consideraban que solamente a Dios había que dar tributo. Además, cuando estos hombres, conocidos como publicanos, cobraban los impuestos, lo hacían cobrando más, mucho más de lo que la ley establecía. Es decir, robaban a las personas a quienes les cobraban los impuestos, a sus paisanos a quienes les cobraban los impuestos. Es por esto que entre el pueblo judío, estos publicanos eran considerados traidores y eran rechazados, considerados como lo peor de la sociedad judía, a tal grado que se les negaba el participar de la vida espiritual, impidiéndoles entrar en las sinagogas. Es más, se decía que si un día venía el Mesías a salvar a la nación de Israel, estos hombres no tendrían el perdón de Dios. Ahora, ¿quiénes eran estos pecadores? Eran también judíos. Pero eran judíos que habían abandonado las prácticas religiosas del judaísmo y no guardaban la ley. Por tanto, vivían más como gentiles que como judíos y por ello eran considerados por los religiosos como malditos y eran aborrecidos. Aquí podemos observar cómo el Señor Jesús atraía a su ministerio a todas aquellas personas que eran menospreciadas por los religiosos de la época, o personas a quienes la sociedad señalaba como los peores, tales como los publicanos, tales como los pecadores y aún las rameras. Yo quiero decirles que a pesar de que el Señor Jesús reprendía fuertemente el pecado, había algo que atraía a estas personas a venir a Él. Y ese algo era su gran amor, era su compasión por ellos. Era la manera tan particular que tenía de explicarles la ley, pero también de explicarles el gran amor de Dios por ellos, aunque eran menospreciados por los hombres, pero también por la forma en cómo se acercaba a ellos sin hacer acepción de personas. Y vemos que por esta razón en la Biblia podemos leer cómo estas personas no solo venían a Él, sino que se arrepentían y creían en Él como el Mesías que había de venir y eran salvos. A diferencia de los fariseos, de los saduceos y de los escribas, líderes religiosos o autoridades judías, quienes se consideraban a sí mismos como justos delante de los demás. Se consideraban a sí mismos como rectos, como buenos, y claro está, no querían reconocer su verdadera condición espiritual de perdidos espiritualmente. Eran personas que se escandalizaban de que el rabí, el maestro Jesús de Nazaret, comiera, se juntara, tuviera relación con publicanos y pecadores y aún les enseñara. Y llegaron al grado de rechazar a Jesús hasta desear matarlo.
Y viendo Jesús la actitud de menosprecio y la falta de compasión de estas personas hacia los pecadores, Él les refiere una serie de parábolas, entre las cuales está esta del hijo pródigo, para hacerles ver el gran amor de Dios por todos aquellos que estaban perdidos, pero también para hacerles ver a ellos cómo ellos también ante Dios estaban perdidos, como estos pecadores, como estos publicanos y estas rameras, solo que estos últimos lo reconocían y buscaban la misericordia de Dios y eran perdonados, pero los fariseos y los escribas no. ¿Para quién es este mensaje hoy? Este mensaje es para todos los aquí presentes. Para todos los aquí presentes a quienes Dios en su gran amor e infinita misericordia les ha traído a escucharlo. Pero, en especial, para todas aquellas personas que reconocen su verdadera condición espiritual delante de Dios y se ven perdidos. Para todas aquellas personas que reconocen que no pueden hacer nada ante Dios para remediar esta condición espiritual. Para aquellas personas que con un corazón quebrantado por haber pecado contra Dios y su prójimo, tienen esa disposición en su corazón de entregarle su vida a Él. Para todas aquellas personas que están cansados de esa vida de pecado que han llevado y están, como dice Jesús en su palabra, cargados y trabajados por la causa o por la carga de sus pecados. Es para los pobres y humildes en espíritu que reconocen que necesitan un ayudador, un mediador entre Dios y ellos, que reconocen que necesitan un Salvador y este no es otro más que Cristo el Señor. Y quiero dar inicio a esta parábola expresando que en esta parábola podemos identificar tres personajes. Si la leemos completa podemos identificar tres personajes. El hijo menor, a quien se le conoce como el hijo pródigo, al padre y al hijo mayor. Sin embargo, nos vamos a estar refiriendo a dos de ellos como son el hijo menor o el hijo pródigo y al padre. Y para conocer más de estos personajes, yo deseo que con la ayuda de Dios, por medio de su Santo Espíritu, estudiemos esta parábola verso por verso, comenzando por el capítulo 15, verso 11 y 12, donde leemos: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre, obviamente, le repartió los bienes. En estos 2 versos vemos el contraste que existe entre los 2 personajes a los cuales nos vamos a estar refiriendo. En primer lugar, vamos a ver al padre. ¿Y qué vamos a ver en el padre? Vamos a ver un padre amoroso que muestra ese amor que todo lo sufre y que todo lo soporta al darle de sus bienes al hijo menor que lo menosprecia. Y que seguro estoy, un padre que oraría a Dios para que guardase a su hijo donde estuviese y que un día le permitiese verlo de nuevo regresando a casa arrepentido. Vemos un padre respetuoso de la voluntad de su hijo, por cuanto no le obliga a permanecer a su lado, no le obliga a permanecer en su casa bajo su cuidado, bajo su protección y guianza. Un padre que tampoco le obliga a permanecer bajo su autoridad, obedeciendo las normas o las reglas que el padre había establecido en su casa para el mayor bien de la familia, incluyendo este hijo. Vemos un padre que respeta su voluntad, es decir, la voluntad de su hijo menor. Y aunque teme por lo que le pueda suceder y siente mucho pesar de que al alejarse su hijo le vaya a ir mal y vaya a sufrir o salir lastimado, aún así respeta su libre albedrío. Y no solo eso, se nos dice que le da la parte que le correspondía.
sin que este hijo no lo mereciese. Por cuanto era un dinero que el padre había ganado a lo largo de muchos años con mucho esfuerzo. En segundo lugar, vemos al hijo menor llamado hijo pródigo, y no sé si alguna vez usted se haya preguntado o investigado qué significa la palabra pródigo. La palabra pródigo significa una persona que despilfarra, que derrocha, que gasta sus bienes sin cuidado o que malgasta lo que posee. Y en estos versos vemos la obstinación, la necedad y la insensatez de este hijo al querer abandonar ese hogar de su padre, donde recibía amor, donde recibía cuidados y donde todas sus necesidades estaban suplidas abundantemente. Y le vemos en su necedad, en su obstinación, en su insensatez, en su falta de sabiduría, como muchos, rechazando la autoridad de su padre, como si le dijese a su padre: Padre, ya me cansé de estar aquí, ya me cansé de estar bajo tu autoridad, ya me cansé de estar obedeciendo tus normas. ¿Sabes qué? No me interesa hacer tu voluntad, no quiero agradarte en ello. Es más, quiero vivir mi vida a mi manera, quiero disfrutar mi vida, quiero hacer mi voluntad sin que nadie me lo impida, y por eso quiero irme lejos. Vemos un hijo a quien tampoco le importaron los sentimientos de su padre o cómo se sentiría su padre al pedirle la parte de la herencia que le correspondía. ¿Por qué razón? Porque la persona hereda los bienes de su padre cuando su padre ¿qué? Cuando su padre muere. Pero este joven está pidiéndole, demandándole a su padre la parte de la herencia que le corresponde cuando su padre aún estaba en vida. Lo cual es como si estuviese deseando la muerte de su padre. Así se interpretaba en aquel entonces. Pedir la herencia cuando el padre estaba en vida era como si se desease la muerte de su padre. Y a ese grado de menosprecio por su padre llegó este hijo. Vemos también cómo este hijo tenía prisa por irse a tierras lejanas. Vemos cómo tenía prisa por irse a tierras lejanas, lejos de la presencia de su padre. Pero también vemos cómo este hijo, antes de irse, como sucede con muchas personas que aún viven en pecado, tenía su corazón ya puesto en las tierras lejanas. En otras palabras, aún estando en su casa, él se imaginaba cómo serían esas tierras lejanas y cómo sería vivir en esas tierras lejanas y cuánto iba a disfrutar estando en esas tierras lejanas con todo el dinero que su padre le daría y sin el consejo, supervisión y autoridad o normas o leyes de su padre. Y vemos en la palabra de Dios, en el verso 13, que no muchos días después, juntando todo, el hijo cumplió sus deseos o hizo realidad sus deseos de irse, por cuanto se fue lejos a una provincia apartada. Y no solo se fue lejos a una provincia apartada, ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente o viviendo desenfrenadamente. Yo quiero decirles que la palabra en griego que se usa aquí para describir perdidamente se traduce como disoluto. Y esta palabra nos da la idea de un estilo de vida desenfrenada e inmoral, entregada a satisfacer los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Es más, por el testimonio del hermano mayor, que daba de la vida que vivía su hermano menor, podemos saber un poco de cómo era su vida cuando éste le dice a su padre, allá en el verso 30 de Lucas 15, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras. Oiga lo que dice. El hijo mayor le está reclamando al padre, pero habla un poco de esa vida y le dice, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras.
Y podemos ver algunas cosas aquí en este verso 13 del Hijo y que pueden ser aplicadas o a la vida de todo pecador. Y es que así como tan pronto este joven logró convertir en dinero los bienes que su padre le dio, así también se fue lejos. Así también se fue lejos, tal y como sucede con el ser humano pecador, ya que tan pronto llega la adolescencia, comienza su vida de práctica de pecado. Y a ver, veamos, ¿cómo comienza el adolescente su vida de práctica de pecado? Bueno, comienza cometiendo el pecado del egoísmo, viviendo para sí, no importándole lo que sus padres o otros hermanos quieran para él o otras personas. Comienza con el pecado de rebeldía, de ingratitud para con Dios y sus padres y para con mucha gente. Muchas veces con el pecado de amargura, con el pecado de soberbia, creyendo que todos lo saben, el pecado de mentira y el pecado de la codicia sexual, que después los lleva a cometer prácticas de inmoralidad sexual como la fornicación, la masturbación, o bien pecados como la lujuria, la lascivia. Y en la medida que van creciendo o van desarrollándose en la adolescencia, luego vienen pecados como la borrachera, la drogadicción. Y al llegar a una vida mayor, vienen pecados como el adulterio, viviendo una vida de pecado, lejos de Dios, al igual que este hijo menor o hijo pródigo, lejos de Dios, donde no tengan que darle cuentas a nadie según ellos, viviendo como si Dios no les viese o como si Dios no existiese. Y qué triste es pensar que al igual que este hijo, cuando vivimos vidas gobernadas por el pecado, nos volvemos obstinados, necios, insensatos, rebeldes, al grado que no confiamos en la sabiduría de Dios para guiar o dirigir nuestras vidas y nuestros asuntos, que decidimos decirle a Dios, adiós. Decidimos decirle al buen y fiel Dios, adiós Dios, ya hasta aquí llegó nuestra relación, ya no quiero nada contigo, ya me voy a vivir mi vida. Pero también vemos aquí cómo Dios, aunque nos ama entrañablemente, óigalo bien, no obliga a nadie a tener una relación personal con Él. Dios nunca va a obligar a nadie a tener una relación personal con Él. Dios nunca va a obligar a nadie a someterse a sus leyes, aunque somos suyos por creación, ¿sí o no? ¿Qué dice Dios en su palabra? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Sin embargo, a pesar de ello, Él respeta nuestra voluntad. Aunque Él sabe muy bien que lejos de su presencia, todo será destrucción en nuestra vida. Todo será soledad, tristeza, angustia y desesperación en nuestra vida. Y no solamente lejos de Él vendrá la muerte espiritual, sino también hasta la muerte física. ¿Y qué más lecciones podemos sacar de este verso en la vida del hijo pródigo? Que al igual que el padre de la parábola, Dios nos ha dado muchas cosas, cual padre que reparte de sus bienes, y de las cuales, al estar viviendo en pecado, ofendiendo y lastimando a Dios, no las merecemos, sino que al contrario, vivimos malgastándolas, haciendo un muy mal uso de ella, pecando y ofendiendo a Dios y a nuestro prójimo. ¿Y qué cosas nos ha dado a Dios? ¿Qué cosas nos ha dado Dios? Por decir algunas como ejemplo. Una, la vida primeramente. Y no solo la vida, nos ha dado la razón, nos ha dado la salud, nos ha dado fuerza, nos ha dado sabiduría y nos ha dado talentos. También, ¿qué más nos ha dado? Nos ha permitido tener a nuestro lado una persona, como una esposa, como un esposo, también a hijos, familiares y amigos. Nos ha dado un trabajo y nos ha dado muchos momentos felices. Y además de eso, muchas cosas que cada día
cada uno de nosotros en lo personal le ha pedido y que Él nos ha dado en su gran amor e infinita misericordia, por cuanto se lo hemos pedido con mayor o menor insistencia. Sin embargo, al igual que el hijo pródigo, las personas que aún han decidido vivir en pecado, a pesar de todo lo que Dios les ha dado, sin merecerlo, han decidido de manera consciente y voluntaria rechazar esa relación personal que Dios les ofrece. Así como todos esos planes que Dios tiene para ellos, para su beneficio, y sus mandamientos, diciéndole, como aquel hijo, no me moleste Dios, déjame vivir mi vida. No me fastidies con tus mandamientos. Mira, no quiero hacer tu voluntad, sino la mía. Derrochando o malgastando todo lo bueno que Dios les ha dado. Siendo sabios para hacer el mal. Siendo presurosos para hacer el mal. Por cuanto Dios nos dice en su palabra que sus pies corren a hacer el mal. Y lo que es triste, buscando cada oportunidad que se les presenta para hacer el mal con todo lo bueno que Dios les ha dado. Y que Dios quería que fuese usado para el bien de las personas, para el bien de los que le rodean y para la honra y gloria de Dios. Para la felicidad de la persona, para la felicidad de los que le rodean, pero no para malgastarlo. Amén. A veces yo pienso, y créanme que cuando digo a veces yo pienso primeramente en mí, de cómo yo vivía antes de convertirme a Dios. De cómo yo vivía antes de convertirme a Dios. De cómo Dios me dio mucho, más de lo que yo merecía. Y cómo lo malgasté todo, es más. Cómo cada vez que Dios me dio el privilegio de tener una relación personal con Él como mi Padre, por cuanto de una o de otra forma me invitaba a venir a Él para salvarme y para que yo pudiese disfrutar de sus bendiciones, como yo de manera consciente y voluntaria vivía perdidamente al soltarme de su mano y al alejarme de Él lo más lejos posible. Al salirme de sus límites establecidos en su santa palabra y de sus ordenanzas, usando lo que Dios me dio para lo malo, para lastimar a Dios y a otras personas. Es más, hasta usando mi inteligencia, o esa inteligencia que Dios me dio más bien, para volverme un experto en hacer lo malo, como muchos hoy en día lo hacen, que usan la inteligencia que Dios le dio para volverse expertos en hacer lo malo sin que las personas a su alrededor les descubran. Es más, se vuelven expertos en usar a las personas como objetos para su beneficio personal y alcanzar sus metas egoístas, y cuando se salen con la suya, hasta se glorían o se vanaglorían de ellos, se enorgullecen de ellos mismos. Y para comprobar lo que afirmo, solo basta que medites, querida persona que estás aquí, cómo has vivido tu vida y cómo has tratado a los que te rodean. O solo basta con que te respondas la pregunta, ¿crees que con tu forma de actuar has sido un buen ejemplo para otros? ¿Has sido un buen ejemplo para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, para demás familiares y amistades? ¿O bien has sido un pésimo ejemplo que no te gustaría que ellos siguieran? O lo que es peor, has arruinado tu vida y la vida de los que están a tu alrededor. De modo que de la forma en que has vivido, has sido de tan mal ejemplo que no quisieras que nadie siguiera tu ejemplo o anduviese por tus caminos. O piensa, si acaso con tu forma de actuar o de vivir ha sido de provecho para los demás. A medida que el hijo pródigo caminaba lejos de su padre y se adentraba cada vez más en esa provincia lejana, tristemente no puedo evitar pensar cómo se iba alejando cada vez más de su padre.
Igual sucede hoy en día con el pecador. En la medida que el pecador decide darle la espalda a Dios, decirle a Dios, ya no quiero más tratos contigo, irse de la presencia de Dios, alejarse de la presencia de Dios, para vivir una vida de desenfreno, de práctica de pecado. Yo no puedo tampoco evitar pensar cómo esa persona cada día se va alejando más de la presencia de Dios. Y yo quiero que tú lo pienses. Cada día que pasa, que tú no te conviertes a Dios, sino que al contrario, vas viviendo una vida de pecado tras pecado. No creas que estás así como en stand-by. No. Te vas alejando cada día más de Dios. Sí, te vas alejando cada día más de Dios. Y lo más triste es que, al igual que como lo hizo el hijo pródigo, es porque tú has tomado esa decisión. No porque Dios te haya echado fuera, como echó fuera del Edén a Adán y a Eva. No es por eso. No es porque Dios te haya menospreciado. No es porque Dios no quiera nada contigo, al contrario, sino porque tú eres el que ha tomado la decisión de irse, de alejarse de Dios. Y si en tu vida ha habido remordimientos o dolor, tristeza y lágrimas, no es porque Dios así lo quiso, Él nunca lo quiso, sino porque tú lo decidiste. Y nadie más que tú tiene la culpa. Yo quiero que entiendas eso. Nadie más que tú y tus malas decisiones que tomaste son los culpables de que hoy estés sufriendo todo lo que has sufrido. Para que no culpes a Dios como mucha gente hace. A veces pienso cómo un Dios que tiene sentimientos se duele. Aunque el pecador no lo vea, porque el pecador no quiere considerar a Dios para nada. Es más, dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Este Dios de la Biblia, este Dios que es nuestro creador y redentor, tiene sentimientos. ¿Cómo sabemos que tiene sentimientos? Porque ama, ¿sí o no? Y si tiene sentimientos porque ama, también en sus sentimientos le duele. Tiene dolor, experimenta dolor. Y a Dios, al igual que el padre de la parábola, yo quiero decirle que le duele no solo ver tu condición, sino que le ha dolido cada decisión que has tomado para mal. Le ha dolido cada decisión que has tomado para mal. Cada decisión equivocada que te ha llevado a caminar por el camino equivocado. ¿Y por qué le duele? Porque Él sabe muy bien cómo te va a ir de mal, cómo vas a sufrir mucho. ¿Por qué? Porque Él, siendo Dios y siendo omnisciente, en su presciencia sabe el final desde el principio, o conoce cuál va a ser el final de tus malas decisiones y andar por tu mal camino desde el principio, desde que tomas la decisión y decides irte por tu mal camino. Yo no sé si usted se ha preguntado alguna vez, ¿por qué Dios nos da tantas cosas sin merecerlo? ¿Por qué? Así como el padre se las dio al hijo menor sin merecerlo. ¿Por qué Dios nos da tantas cosas sin merecerlo? Yo creo que primeramente es para que podamos arrepentirnos de todos nuestros pecados. El apóstol San Pablo nos dice en Romanos capítulo 2, verso 4, «Oh, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te ¿qué? ¿Te guía qué? Al arrepentimiento». ¿Qué dice Dios? Dice, pecador. O sea, ¿cómo eres capaz de menospreciar la abundancia, las riquezas de la benignidad de Dios, de la paciencia de Dios y su longanimidad? Ignorando que su benignidad para contigo es para guiarte al arrepentimiento. Es lo que está diciendo Pablo, pues. Pero también para que una vez arrepentidos, decidamos entregarle nuestras vidas, viviendo para agradarle a Él, obedeciéndole en todo. Y esto de manera voluntaria y por amor. Amén. Continuando con el estudio de la parábola, en el verso 14 leemos: «Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle
O como otras Biblias lo traducen, al mismo tiempo, dice, al mismo tiempo que se le acabó el dinero, vino una gran hambruna en todo el país. Y comenzó a morirse de hambre. Oiga lo que dice. Dos cosas me llaman la atención. Que al mismo tiempo que se le acaba el dinero, viene una gran hambruna. Y la segunda cosa es que comenzó a morirse de hambre. El que tenía abundancia de bienes ahora está muriéndose de hambre. ¡Qué tragedia! ¿Qué podemos aprender aquí de la vida de este hijo pródigo? Que las consecuencias de una vida de libertinaje, alejado de Dios y de su ley que es buena, y de sus mandamientos que son santos, justos y buenos, van a llegar a la vida de todo pecador cuando menos lo espere. Óigalo bien, podemos aprender que las consecuencias de una vida de libertinaje, alejado de Dios, van a llegar, no lo dude, van a llegar a la vida de todo pecador cuando éste menos lo espere. Y es que cuando tú, querida persona, que aún vives en pecado, te apartas de Dios, viene la ruina, viene la destrucción, viene el caos, tarde que temprano va a venir en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? Eso cosechará. Si siembra pecado, va a cosechar destrucción. Si siembra en pecado, va a cosechar muerte espiritual y a veces muerte física, condenación eterna, ¿sí o no? Ay, amado, sí. Estas consecuencias pueden venir cuando menos lo esperes, de muchas maneras, como por ejemplo una enfermedad personal o de un familiar, la pérdida del trabajo, no lo sé, un robo, un desastre natural, la devaluación de la moneda que hace que tus bienes se reduzcan a nada, o la pérdida de un ser querido, o cómo Dios a través de diferentes circunstancias frustra tus planes y tus metas. Y es que, amados y amadas, la vida da muchas vueltas, ¿sí o no? La vida puede cambiar repentinamente y lo que en un momento era una vida de éxito y estar en la cima, súbitamente se puede convertir en una vida de desgracia, en una vida de miseria, llena de tragedia. Y es que, amados y amadas, yo quiero que nunca olviden que los vientos en el mundo pegan muy fuerte. Los vientos en el mundo pegan muy fuerte, en especial en las vidas de las personas sin Dios en sus corazones. Y puede venir en tu vida un gran hambre. Y este hambre se puede representar como la necesidad de llenar un vacío que puede ser no necesariamente el vacío del estómago, aunque claro que puede ser algo que suceda, pero puede ser un vacío del alma. Un vacío del alma que se trata de llenar con amor, afecto, cariño, ternura, con diversiones, no sé, paz, alegría, fama, fortuna, pecados, deleites temporales del pecado, o bien un ídolo, cualquier persona o cosa que sea un ídolo, o bien haciendo planes y metas que al no poder llevarse a cabo, no van a llenar tu vacío, o que al no poder encontrar lo que buscas, no vas a poder llenar tu vacío. Y el vacío continúa, y no solo continúa, tristemente se hace más grande y más grande en la medida que pasa el tiempo. Y este gran vacío del alma puede ir acompañado muchas veces de una gran soledad, de una angustia, una desesperación o tristeza que muchas veces ya ni se remedia con medicamentos y que hace que el pecador que lo sufre hasta piense en quitarse la vida. Y es aquí donde vienen pensamientos suicidas. También puede haber en la persona una vida insatisfecha o una vida sin propósitos, una vida sin rumbo que produce a su vez un mayor vacío. Yo quisiera imaginarme esto que estoy describiendo en la vida del pecador, en la vida del joven rico, cuando tenía todo ese montón de dinero en esa provincia lejana, como de repente miraba algo que le gustaba y lo compraba, y luego de repente miraba otra cosa que le gustaba más y lo compraba, y de repente iba pasando y miraba que alguien tenía algo y lo codiciaba y le gustaba, y iba y lo compraba, y aquel señor decía, no, pues no está a la venta, no importa, pero yo lo quiero, ¿cuánto quieres? Y el señor, tratando de sacarle provecho, decía tanto, y aquel pagaba. Y de esa manera trataba de llenar un vacío, y tristemente vemos que no solo no llenó su vacío, quedó en bancarrota, lo perdió todo al igual que el pecador. En el verso 15 leemos que fue
Y cuando vino esa gran hambre, a causa de tener mucha hambre, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, dice el verso 15, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Aquí la palabra arrimarse nos habla de que este hombre no quería darle trabajo. Nadie quería darle trabajo. Llegó donde este hombre y tampoco quería darle trabajo. Este hombre no estaba dispuesto a emplearle a pesar de ver su grande necesidad. Yo no sé si este hombre sabía cómo había vivido esa vida de derroche, malgastando todo lo que tenía. Pero vemos que este hijo pródigo le suplicó tanto a este hombre que lo contratara, que a él no le quedó otra que verse obligado por la insistencia de ofrecerle un trabajo. Y por cierto, el trabajo más indigno que había, el de alimentar cerdos. En especial para los judíos, para quienes los cerdos, como creo que todos sabemos, eran animales impuros o inmundos. Pero este joven, que todo lo tuvo, ahora no tenía otra opción que aceptar este trabajo. Era el único. Y abandonado por sus amigos con quienes había derrochado todo el dinero, y ya sin dinero vemos cómo no tenía otra salida que hacer algo que él aborrecía y que representaba, por cierto, la peor clase de degradación posible para un judío. Y este hombre llegó a hacer este trabajo con la esperanza de poder sobrevivir, de poder saciar un poco su grande necesidad. Y así vemos cómo este joven terminó donde nunca se imaginó estar. Y no solo terminó donde nunca se imaginó estar, en una granja de cerdos, sino haciendo lo que menos se imaginó hacer. Y yo creo que esto es algo que nunca vino a su mente, en especial cuando tenía todo el dinero que llevaba, cuando tenía el mundo a sus pies y sus falsos amigos que le fingían afecto. Yo estoy seguro que este joven nunca se vio mendigando en las calles, hambriento, y mucho menos en uno de los trabajos más humillantes. Es más, yo creo que este joven nunca se vio enflaquecido, nunca se vio sucio, nunca se vio débil como estaba ahora, y nunca pensó que terminaría en este estado, al igual que muchos pecadores nunca se imaginan que van a terminar en ese estado tal de degradación. ¿Por qué? Porque el pecado te engaña. El pecado te engaña diciéndote, esto no te va a pasar a ti. De modo que, al igual que el hijo pródigo, los pecadores nunca se imaginan que van a terminar en tan terrible condición que terminan. Y es que, amados y amadas, así paga el diablo a quien más le sirve. Así terminan todos aquellos, óyelo bien, que se apartan de Dios, que le dan la espalda a Dios de manera egoísta. Y que por ingratitud e indiferencia y falta de amor a Dios, estas personas se van de su lado y terminan viviendo una vida de miseria, de grande necesidad, y además de ello terminan sirviendo a un amo duro, incapaz de compadecerse de ellos, como es el diablo. ¿Qué cosas? Rechazan someterse al señorío de Dios, porque dicen quiero libertad, y terminan sometiéndose al señorío de un amo cruel como es el diablo. Y es que, amados y amadas, o Dios es tu Señor, o Jesús es tu Señor, o el diablo es tu Señor. El que rechaza someterse al señorío de Dios, de Cristo, termina sometiéndose al señorío de este amo cruel que es el diablo. Pero no solo al señorío del amo cruel que es el diablo, sino al señorío de sus propios deseos, de sus propias pasiones, de sus propios pecados, por cuanto el que se somete al pecado, esclavo es del pecado. Veamos algunos ejemplos de esto. Vemos cómo algunos jóvenes comienzan con una copa de alguna bebida alcohólica para relajarse. Igual sucede con adultos. Y luego continúan ingiriendo cualquier tipo de bebidas alcohólicas en fiestas de fin de semana para terminar en borracheras a diario.
perdiendo el trabajo, o perdiendo la escuela, o la universidad, y lo que es peor, perdiendo el matrimonio, la familia y amigos. Vemos como muchas personas comienzan fumándose un cigarrillo, luego pasan a la marihuana, después a la cocaína, la heroína y el crack, y después terminan siendo unos guiñapos humanos, mendigando o robando para poder comprar la droga. ¿Tú crees que alguna vez imaginaron estar ahí? No, nunca. Porque el diablo les dijo, no te preocupes, síguelo haciendo, a ti no te va a pasar. A los demás sí les pasó, pero a ti no te va a pasar. A los que son pornógrafos, a los que les gusta la pornografía, comienzan viendo pornografía light y luego terminan viendo pornografía 3X, esclavos de la pornografía, queriendo llevar esos actos a la intimidad, al hecho matrimonial, lo cual es pecado, una ofensa a su esposa. O ahí tienes a la joven que tiene sexo con un varón en una noche de copas, una noche loca, y luego con otro, y luego con otro, y luego termina diciendo, ¿cómo es posible que llegase a terminar en esto? ¿Cómo es posible que llegase a degradarme tanto, a entregarme a tantos hombres? En el verso 16 leemos acerca del hijo pródigo, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comía de los cerdos. Las algarrobas eran alimentos para los cerdos que, te quiero decir, no eran aptos para los humanos. Y aquí la palabra en griego para deseaba significa anhelaba, es decir, tener un deseo muy intenso de comer lo que aún sabía que no podía comer, pero tenía tanta hambre que aún deseaba comerlas en su desesperación. Aún deseaba comerlas. Es más, yo quiero pensar que en su desesperación seguramente este hombre llegó a pedir limosna, imagínate. Después de tener todos los bienes que tenía y derrocharlos, llegar a pedir limosna. ¿Y por qué creo yo que este hombre llegó a pedir limosna? Para comprar un pedazo de pan. Porque aquí se nos dice que nadie le daba, que nadie le daba nada. Y así sucede con las personas que viven en pecado, lejos de Dios, teniendo que rogar, que suplicar, que mendigar amor, amistad, afecto y aún un poco de bienes materiales para suplir sus necesidades más básicas y las de su familia. Pero qué triste es que mientras estas personas están alejadas de Dios, y eso es algo que no entienden, mientras están alejadas de Dios, aunque tengan religión, mientras están alejadas de Dios, mientras los seres humanos les prometan ayudarles, nadie podrá realmente ayudarles a resolver su problema de manera permanente o llenar el vacío y la soledad que experimentan. ¿Por qué? Porque solamente hay una persona que puede ayudarles a resolver esa grande necesidad de manera permanente y de llenar ese gran vacío y de acabar con esa soledad en esa vida. Y esta persona es Dios. Es Dios, y alejados de Dios se están alejando del único que puede ayudarles. Yo quiero decirles que creo firmemente que si este joven hubiera terminado viviendo en esa provincia lejana, yo creo que este joven estaba prácticamente sentenciado a muerte y sin esperanza. ¿Por qué? Porque ni él podía hacer nada por él, ni nadie quería hacer nada por él. Así de sencillo. Y así están los pecadores, así está usted, querida persona, si aún vive practicando el pecado. Así se encuentra usted en este mundo, bajo sentencia de condenación eterna y sin esperanza, ya que ni usted puede hacer nada para salir de esa terrible condición espiritual en que se encuentra, ni nadie puede hacer nada para ayudarle a usted. Mire, la verdad es que no hay religión, no hay pastor, no hay amigo, no hay consejero familiar, no hay nadie que le pueda ayudar, solo Dios y su infinita misericordia, solo Dios y su poder para salvarle. En el verso 17 leemos acerca de este joven, dice, y volviendo en sí. En otras palabras, cuando finalmente entró en razón, él dijo para sí mismo. La palabra volver en sí en griego implica como si alguien despertara de un sueño profundo. Significa como si alguien abriera los ojos y de repente viese toda su realidad. Es como si alguien empezara a estar lúcido. Es como cuando a una persona le cae el 20, vaya, para que me entiendas, entra en razón y le cae el 20. Alguien que recupera su conciencia y dice que volviendo en sí, es decir,
empezando a recapacitar y hacer una evaluación justa de su situación, este hombre empezó a tomar decisiones radicales. Seguramente este hombre, en ese estado en que estaba, empezó a decirse a sí mismo: yo estoy aquí y estoy así en esta condición tan terrible porque yo decidí estarlo. Yo estoy aquí y estoy en esta condición tan terrible porque yo me alejé de mi padre. Entendió seguramente que todo lo que estaba pasando en su vida era culpa suya y solo suya. Es más, hasta pensó seguramente como su padre nunca hubiese querido eso para su vida, sino que fue él y su necedad y su pecado lo que le llevaron a la condición, o a esta terrible condición. Alguien escribió al respecto: al darse cuenta de su pecado, o al darse cuenta de que su pecado le había dejado en bancarrota y hambriento, pudo pensar con más claridad. Al darse cuenta de que su pecado le había dejado en bancarrota, pudo pensar con más claridad. Y al llegar a esa condición, fue entonces que se convirtió en un candidato para la salvación. Y vemos que en este verso 17 se nos dice que volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y aquí perezco de hambre. En otras palabras, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Y qué precioso es ver cómo este hombre, en medio de su miseria y a pesar de su miseria, vuelve en sí. ¿Por qué digo esto? Porque es triste ver cómo muchos pecadores que están viviendo el mismo estilo de vida miserable que este joven a causa de sus pecados, nunca recapacitan. Óigalo bien, nunca recapacitan. Nunca vuelven en sí y continúan viviendo en la misma manera desenfrenada, malgastando cada día todo lo que Dios les da en su gran amor y misericordia. En el verso 18 y 19 se nos dice que este joven se decía también a sí mismo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué podemos ver aquí? Podemos ver aquí que cómo después de volver en sí, de razonar y meditar en su condición y las causas que lo habían llevado a ello, por primera vez en su vida, dejó de verse a sí mismo y su miserable condición que estaba viviendo. Y no solo eso, estuvo dispuesto ¿a qué? A dar un cambio de manera radical en su vida. Estuvo dispuesto a comenzar de nuevo, a comenzar una vida nueva, reconociendo en primer lugar la gravedad de su pecado. Óigalo bien. La gravedad de su pecado, la gravedad de todo lo que había hecho desde el mismo momento en que tuvo el atrevimiento de pedirle a su padre la parte de la herencia que le correspondía, estando aún vivo su padre, para después irse lejos, para pecar a gusto, sin importarle lo que su padre pensase o el gran dolor que le produjese en su corazón por su conducta y decisión equivocada. En segundo lugar, decide comenzar una nueva vida reconociendo su culpa al haber pecado contra el cielo. Como dice este joven padre, pecado contra el cielo. Su culpa de haber pecado contra el cielo, lo cual era una expresión en hebreo para decir pequé contra Dios, pero también su culpa por haber pecado contra su padre, y lo hace sin excusas, lo hace sin justificaciones, lo hace sin culpar a nadie más. ¿Sí o no? En tercer lugar, comienza una nueva vida experimentando lo que antes nunca había experimentado: vergüenza por haber hecho lo que hizo contra Dios y su padre, pero también pesar, tristeza por lo que hizo a Dios y a su padre.
Y yo pienso, qué actitud tan diferente tenía este joven en ese momento a la que tenía cuando se fue de casa. ¿Sí o no? Y lo vemos también con un corazón lleno de humildad. Lleno de humildad, reconociendo que no es digno de nada. ¿Sí o no? Escuchemos sus palabras. Dice, me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus siervos, como uno de tus jornaleros. En otras palabras, este hombre sabía que ya no se consideraba digno o merecedor de ser llamado o tratado como un hijo, por cuanto a causa de su necedad y su pecado había perdido todo derecho alguno con su padre. Por tanto, lo único que reconocía que debía hacer era pedir que se le contratara como un jornalero más. Y quizás con el sueldo que ganase, así pudiese ir pagando a su padre a lo largo de los años todo aquel dinero que su padre le había dado y que él había malgastado. Además, quizás pensaba que como un siervo en la casa de su padre, iba a poder estar cerca nuevamente de él, iba a poder disfrutar nuevamente de esa compañía que él había menospreciado, pero también iba a poderle servir como él se merecía y como nunca le había servido, e iba a buscar el bienestar de su padre como nunca lo había hecho antes, viviendo egoístamente solo para buscar su bienestar. Y es que no puedo evitar pensar que este hombre de verdad se había arrepentido. ¿Por qué? Porque el verdadero arrepentimiento implica todas las cosas que sucedieron en la vida de este hombre. A mí me preocupa que muchas personas viviendo aún en pecado, disfrutando de los deleites temporales del pecado y siendo aún rebeldes, ingratos, egoístas, aún ofendiendo y lastimando a Dios y a su prójimo, sin sentir ningún pesar y tristeza, ni vergüenza por haber ofendido tanto, pero tanto a un Dios que solo les ha amado, cuando empiezan a padecer por causa de su vida de pecado, vienen a Dios, vienen clamando a Dios, pensando que tienen derecho de exigirle a Dios su perdón y su bienestar. Sí. Vienen creyendo que tienen el derecho de pedirle a Dios que les conceda ser sus hijos o sus hijas. Creen que tienen el derecho de reclamar las bendiciones de Dios y sus promesas, pero sin arrepentirse de todos sus pecados. Sí, sin arrepentirse de todos sus pecados. Y sin estar dispuestos a renunciar a esa vida de maldad, a esa vida egoísta, rebelde y llena de ingratitud para con Dios, y mucho menos entendiendo la magnitud de sus pecados, porque no entienden la magnitud de sus pecados y a quién han ofendido. Y esta es la condición de muchas personas que hoy en día se están acercando a Dios, con una actitud completamente diferente a la de este joven. Dice que en el verso 20 leemos, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Dice, y levantándose vino a su padre. Aquí vemos cómo este joven pasa de la meditación, pasa de la reflexión a la acción. Y es lo que le hace falta a muchas personas. Pasar de la meditación y de la reflexión a la acción. Y esto lo confirmamos cuando lo vemos levantarse y de manera decidida ir en busca de su padre, un padre lleno de amor, un padre que por cierto estaba lleno de gozo, esperando el regreso de su hijo perdido. Al grado que se nos dice que cuando lo vio venir de lejos y lo reconoció, corrió, dice, corrió hasta donde estaba su hijo y lo abrazó y lo besó, no importando cuán sucio o maloliente venía. Yo quiero que entendamos, al ver a este joven levantarse y venir a su padre, que no solamente es necesario reconocer la gravedad de todos nuestros pecados cometidos contra Dios.
y todos nuestros pecados cometidos contra nuestro prójimo a lo largo de todos estos años. No solo es necesario reconocer nuestra culpa ante Dios y ante nuestro prójimo, o reconocer que no tenemos derecho a pedir nada o a reclamar nada a Dios. No solo debemos renunciar a esa vida vieja de pecado y maldad para comenzar una nueva vida, sino que además de esto, óigalo bien, además de hacer todo esto, debemos levantarnos de donde estamos y en la condición que estamos, y debemos de venir a ese Padre de amor, a ese Padre de misericordia, reconociendo nuestras culpas, reconociendo nuestra ofensa, reconociendo nuestros pecados y nuestra gran falta de amor a Él. Yo creo, y estoy seguro que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, que al hijo pródigo de nada le hubiera servido reconocer todo lo que ya mencionamos si no hubiese tomado la decisión firme de venir a su Padre. Y si no se hubiese levantado y caminado todo el camino que le llevaría de regreso a casa de su padre. Y digo esto porque he platicado con muchas personas a lo largo de tantos años que me dicen: ay, pastor, yo reconozco que estoy mal, que he vivido una vida de pecado, que he vivido egoístamente sin amar a Dios, que solo me he amado a mí mismo y aún a otras personas y cosas más que a Dios. Yo reconozco que he ofendido mucho a Dios con pensamientos, palabras y omisión. Yo reconozco que debo cambiar mi vida, pero no están dispuestos a venir a Dios. No están dispuestos a venir a ese Dios de misericordia y amor con un corazón contrito y humillado, como lo hizo este hijo pródigo, dispuestos a renunciar a todo, porque ese es el problema. No están dispuestos a renunciar a todo para comenzar una nueva vida, amando a Dios sobre todas las cosas, agradándole en todo y obedeciéndole siempre, sirviéndole y confiando en Él en todo, esforzándose por extender su reino, ese reino de santidad y amor. Algo que a mí me impresiona, además de todo lo que sucedió en la vida del hijo pródigo, que fue terrible, es el amor de su padre. Y es algo de lo cual también quiero hablar, ya para terminar esta enseñanza. En la Biblia se nos dice que aun cuando estaba lejos, su padre lo vio. Y es que a pesar de esa miserable condición en que volvía a casa, quizás muy delgado, con sus ropas sucias, malolientes, rotas, quizás su piel quemada por el sol, aunque este joven fuese irreconocible para muchos de la comunidad, es hermoso ver cómo su padre lo reconoció cuando aún estaba lejos. Cuando le vio venir por aquel camino que un día se fue, y por ese camino al que el padre miraba cada día, esperando que un día su hijo volviese, y esto nos demuestra que era evidente que el padre no solo tenía la esperanza de que su hijo volviese, él había estado esperando cada día el regreso de su hijo. Y se nos dice que movido por su misericordia, por su gran amor con que le amaba, a pesar de todo lo que le había hecho, corrió a su encuentro. Y quiero decirles que en ese tiempo y en esa cultura, los ancianos no corrían. ¿Por qué? Porque no era digno de una persona de la tercera edad correr. El correr estaba destinado o era bien visto en los niños y adolescentes y en los siervos. Pero no era bien visto en esa cultura que un hombre mayor corriese. Pero sin embargo, a este padre no le importó cómo lo viesen las demás personas, sino que corrió al encuentro de su hijo. Yo creo que este gesto es algo que cuando Jesús estaba contando esta parte de la parábola, no podían comprender los fariseos y los escribas que estaban escuchando la parábola. Es más, seguramente pensaron: ¿cómo es que este padre actúa así con este hijo rebelde que le hizo pasar vergüenza en la comunidad donde vivían, al pedirle en su necedad parte de la herencia cuando su padre vivía, cuando la ley de los judíos, la ley de Dios, ordenaba en Levítico 21, 18 al 20,
20, que si un hombre tenía un hijo terco, obstinado y rebelde, que no le obedecía, además, si era glotón y borracho, como este hijo pródigo, la ley mandaba que se sacara a la puerta de la ciudad a los ancianos. ¿Para qué? Para que éstos lo apedrearan y lo mataran. Pero es que estos fariseos y escribas no solo no entendían el gran amor de Dios el Padre para con un pecador que se arrepiente, sino que no querían creer en ese gran amor de ese Padre Celestial, lleno de bondad y compasión para con los pecadores que solo merecen muerte eterna. Y es así que, aunque a Dios le duele ver al pecador lejos, o irse lejos para ofenderle, aunque a Dios le duele por cuanto sabe que lejos de su presencia solo hay sufrimiento, miseria, quebranto, dolor, llanto en la vida del pecador que se aleja de Él. Dios en su gran amor nunca, óigalo bien, nunca es indiferente, ni un Dios que rechaza, sino un Salvador que por naturaleza anhela ver a los pecadores arrepentirse. Y no solo anhela ver a los pecadores arrepentirse, sino que se regocija tan pronto lo hacen. De modo que cuando leemos la Biblia desde Génesis 3:8 hasta Apocalipsis 28:17, es decir, desde la caída hasta la consumación de todo, vemos cómo Dios siempre ha procurado salvar y seguirá salvando a los pecadores con regocijo y celebración en los cielos, cada vez que uno se arrepienta y se ha hecho hijo suyo, ¿sí o no? Y aquí vemos en el verso 21 al hijo que le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero en el verso 22 al 24 leemos que el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado den a sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, este mi hijo se había perdido y es hallado, o ha sido encontrado. Y aquí vemos algo, y esto es cómo el padre no dejó o no permitió que su hijo continuara diciendo lo que tanto había pensado decirle al verle, sino que con las palabras que este padre escuchó de su hijo fueron lo suficiente para hacer entender a ese padre que su hijo venía arrepentido y que era necesario darle su perdón, y no solo darle su perdón, sino darle sus derechos de hijo que no se merecía, ¿sí o no? Amados, aquí vemos la gracia de Dios el Padre manifestada en la vida del pecador. De ese pecador que con un verdadero arrepentimiento se acerca a Dios, deseoso de restituir todo el inmenso daño que ha hecho a Dios y a su prójimo. Pero también un pecador que además de estar deseoso de restituir todo ese inmenso daño que ha hecho a Dios y a su prójimo, siente un dolor muy grande y una vergüenza muy grande por haber malgastado todo lo que Dios le ha dado a lo largo de su vida, viviendo en maldad, en pecado y en egoísmo. Por eso es que vemos aquí el inmenso gozo de Dios el Padre, representado en el Padre de este joven. O el inmenso gozo que Dios el Padre siente cuando un pecador viene a Él con un corazón contrito y humillado, arrepentido de todos sus pecados, por cuanto Dios nos dice en su palabra que hay gozo en los cielos cuando un pecador, ¿qué? Se arrepiente. Pero también no quiero que pasemos por alto el hecho de que el Padre no solo corre a recibirle, sino que lo abraza. ¿Y qué más hace? Lo besa. ¿Y cómo venía este joven? Todo sucio, ¿verdad? Todo maloliente. Vemos cómo a ese padre no le dio asco el abrazar y besar a su hijo que venía sucio y con un mal olor en su ropa, un gran mal olor en su ropa. Al contrario,
Y vemos cómo al abrazarlo y besarlo, él estaba confirmándole su amor, pero también confirmándole que su perdón ante todos, pero también restaurándole en su posición de hijo, juntamente con el hecho de ordenar que se le vistiese con el mejor vestido como correspondía a uno de sus hijos, o el que se le colocase un anillo en su mano en señal de autoridad como hijo, y el que se le colocasen sandalias en sus pies descalzos como correspondía a un hijo. ¿Por qué? Porque en aquel entonces solamente los siervos andaban descalzos. Yo quiero finalizar esta enseñanza diciendo, o más bien preguntando, ¿cuántas personas en este lugar hoy están dispuestos a reconocer con humildad ante Dios, como lo hizo este hijo pródigo, que sus vidas son exactamente iguales a las que vivió este joven, al abandonar a su padre, Dios, para vivir una vida de desenfreno en el pecado, y que por tanto son muy, pero muy semejantes o iguales con el hijo pródigo, y que si al igual que el hijo pródigo están sufriendo las consecuencias en sus vidas por su pecado, no pueden culpar a nadie por ello, sino solamente a ustedes mismos. Pero también, ¿cuántas personas hay aquí hoy como este hijo pródigo que están dispuestos a reconocer que nadie puede hacer nada por ayudarles a salir de esta terrible situación en que hoy se encuentran, y en la que quizás tristemente también has arrastrado a tu cónyuge, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos y demás familiares? ¿Cuántas personas hoy aquí presentes, pregunto, están dispuestos a reconocer su necesidad de Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida, y el único camino que puede llevarte de regreso al Padre en su amor y su misericordia? Pero también, ¿cuántas personas aquí hoy están dispuestas a abandonar esa vida de pecado y de maldad y renunciar a esa vida de práctica de pecado con la ayuda de Dios? ¿Y cuántas personas están dispuestas a venir y confesar sus pecados a Dios contra quien han pecado? Y están dispuestas no solo a eso, sino a suplicarles que les perdone todos sus pecados, ya que creen que Dios en su gran amor hará con ustedes lo mismo que hizo el Padre con el Hijo pródigo, en el mismo momento en que ustedes se lo supliquen con un corazón contrito y humillado, como hizo aquel joven. Hoy yo quiero decirles que cuando ustedes vienen a Dios con esa actitud correcta, con la actitud de este hijo menor, yo quiero decirles que el corazón del Padre de Dios es movido a misericordia y te va a recibir igual que el Padre recibió a su Hijo, sin reclamos, sin rechazos, y con los brazos abiertos y un corazón lleno de gozo, por cuanto finalmente has decidido venir a Él. Y a veces pienso en qué gran diferencia, mientras Dios nos dice en su palabra a través del profeta Isaías que Él ha volteado su rostro para no oír al pecador, por cuanto Dios rechaza al pecador a causa de sus muchos pecados. Aquí vemos cómo Dios no sentirá ninguna repugnancia o rechazo al verte venir a Él sucio, inmundo, por causa de tantos pecados cometidos, si realmente vienes a Él con un corazón arrepentido, con un corazón rendido a Él por su amor, confesándole todos tus pecados, no solo de labios, sino desde lo más profundo de tu corazón. Si vienes a Él diciéndole: te ofendí, Señor, te lastimé, Señor, no te valoré, te di la espalda, fui un ingrato, abusé de tu amor, abusé de tu misericordia, menosprecié tan grande salvación que cada día me has ofrecido, y tan grande Salvador.
Y créeme, no importa qué inmundicias hayas cometido, y Dios lo sabe, si tu corazón está contrito y humillado, Dios no te va a rechazar. Y del ejemplo del padre del hijo pródigo para con su hijo, yo también quisiera que pudieras ver y entender cómo Dios el Padre ha estado anhelando durante todo este tiempo que vuelvas a Él. Cómo Él te ha estado esperando día tras día, quizás pensando, tal vez hoy se vuelve a mí, tal vez hoy se arrepiente y viene a mí, o tal vez después de entender estas verdades acerca de mi amor y mi misericordia, vuelve a mí atraído por ese gran amor y se arrepiente. Sí, así ha estado Dios. Yo creo que esta parábola no solamente es para los fariseos y escribas, sino que también esta parábola es para cada una de las personas que hoy están aquí y que han reconocido no solo sus grandes y graves pecados y contra quién han pecado, sino que hoy están experimentando un pesar y una vergüenza por haberlo hecho. Pero como decíamos al inicio, creen que Dios no puede perdonarles por su gran maldad y su gran ofensa cometida contra Dios. Y el Señor Jesús hoy espera que entiendas que si tú te acercas a Él en esa misma condición como se acercó el hijo pródigo, también te vas a encontrar con un Dios que te va a recibir. De la misma manera como el Padre recibió al Hijo pródigo. Hoy Jesús quiere que entiendas que cuando un pecador viene a Dios en esta actitud de corazón, no hay límites para la compasión de Dios. No hay límites para la compasión de Dios. No hay límites para su perdón. No hay límites para su misericordia. Por cuanto Él siempre anhela que el pecador regrese a Él para ser salvo por la fe en Cristo Jesús. Jesús quiere que entiendas hoy que si hay un gran infierno reservado para el pecador que muere en sus pecados, así también hay un gran amor, hay un gran perdón y hay una vida eterna en un cielo reservado para los pecadores que se arrepienten y creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Cerremos nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos para meditar cómo hoy Dios te está llamando nuevamente a venir a Él. Pues no solamente está dispuesto a recibirte con sus brazos de amor abiertos, sino que quiere también lavarte y limpiarte de todos tus pecados. Quiere perdonarte, quiere hacerte su hijo o su hija y quiere darte una nueva oportunidad. Pero la pregunta es, amado y amada, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque seguir viviendo aferrado a una vida de pecados, cuya consecuencia no solo es muerte espiritual y condenación eterna, sino sufrimiento, dolor, llanto y miseria, eso ha sido porque tú así lo has decidido. No porque Dios ha querido. ¿Por qué? Porque Dios en primer lugar nunca quiso que te fueras de su lado cuando eras un niño para vivir como adolescente y adulto una vida de impiedad, de pecado, sino por cuanto Dios está anhelando todos los días que regreses para darte su perdón y para hacer nuevas todas las cosas que tú mismo destruiste. Y eso podría ser hoy. Pero yo quiero que entiendas que la decisión es tuya. Tú tienes que venir a Dios como el hijo pródigo. Tú tienes que venir a Dios. Hijo pródigo o hija pródiga que estás aquí, el Padre hoy te está esperando y está esperando que vengas a Él. Y yo te pregunto, ¿por qué seguir viviendo lejos de Dios? ¿Qué mal te ha hecho Dios para que vivas lo más lejos posible de Él? ¿Por qué seguirle rechazando? ¿Por qué seguirle dando la espalda como se la has dado?
Yo pregunto, ¿qué ha hecho Dios para merecer tu menosprecio? ¿Por qué seguir escondiéndote o huyendo de Dios? Cuando Dios solo ha querido ser un Padre amoroso y bueno para ti, un Padre paciente y fiel que te quiere perdonar y hacerte su hijo o su hija. Yo termino con esta pregunta: ¿seguirás huyendo de Dios, hijo pródigo o hija pródiga que estás aquí? ¿Seguirás yéndote lo más lejos de Él o volverás en sí para levantarte y venir hoy a Él con un corazón arrepentido, confesándole tus pecados y la razón por qué lo has hecho, pero también suplicándole y rogándole que tenga misericordia de ti? Tú decidiste apartarte de Dios. Tú decidiste irte lejos. Por eso, solo tú puedes decidir regresar a Él. Solo tú puedes decidir venir a Él. Y esa es una decisión que tú puedes tomar hoy. Una decisión que tú puedes tomar hoy. Ya sea en este momento o en tu casa, dedicando un tiempo para pensar en todo esto que acabas de escuchar hoy y que has estado escuchando días atrás. Y haciendo lo mismo que el hijo pródigo hizo, para ser recibido por un Dios de amor, por un Padre de misericordia que puede y quiere perdonarte si vienes a Él. Si vienes a Él. El hijo pródigo no dijo mañana iré o en una semana que quizás tenga más fuerzas. No, dijo me levantaré e iré. Y se levantó y fue. No pospongas para mañana o la próxima semana el venir a Él con un corazón contrito y humillado y entregarte a Él. No lo pospongas, no lo pospongas. Toma esa decisión hoy, por cuanto hoy es día de salvación. Padre, yo te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por la vida del hijo pródigo, porque a través de la vida del hijo pródigo nos has hecho entender tu gran amor. Gracias, Padre, porque a través de un hijo derrochador, un hijo pródigo, nos has hecho entender que también hay un Dios pródigo, un Dios que es derrochador, pero derrochador en amor, derrochador en perdón, derrochador en misericordia. Porque así como han sido de abundantes nuestros pecados, aún más abundante ha sido tu amor, Señor. Gracias por ello. Gracias por decírnoslo. Gracias por hacérnoslo entender. Padre, yo te pido que las personas que están en este lugar, que están viviendo como ese hijo pródigo, que todos estos hijos pródigos o hijas pródigas hoy vuelvan en sí y se levanten y vengan a ti, confesando lo que son y lo que han hecho, suplicando tu perdón y tu misericordia, dispuestos a vivir una vida nueva para ti y por tu poder. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.